Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos llaveros de tulipanes. Son muy fáciles y rápidos de hacer. Aparte entra muy poco material, así que están ideales para poder hacerlos rápido, como un regalo o también para poder venderlos. Miren, yo he hecho estos tres en color rosado, anaranjado y rojo. Ustedes pueden utilizar los colores que tengan. Y también vamos a necesitar una argolla para llavero. He tejido también con un crochet de 2.5 milímetros. Y el algodón que he utilizado, este es hilo de algodón de 4 hebras. Y me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros. Y ustedes ya saben que yo siempre tejo con un número menos para que así me quede más ajustado el tejido y se vea mejor. Vamos a necesitar también tijeras, aguja lanera, un separador de puntos y un poco de relleno sintético para rellenar la parte de acá de nuestro tulipán. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a hacer ahora un tulipán rosado, ¿ya? Un llavero de tulipán rosado. Iniciamos así, con un anillo mágico de esta manera. Cruzamos en nuestro dedo así. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahí va uno. En el mismo punto hacemos otro, vamos contando, van 2, en el siguiente punto 3, 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y acá en el último punto 11 y 12. En total en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y después un aumento. Acá ya vamos marcando nuestro primer punto que tejemos. Ahí va un punto. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Y seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya terminé mi tercera vuelta. Ahora nos tocaría la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 y en el siguiente un aumento y así vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos bajos y después un aumento por toda la vuelta, en total 6 veces hasta llegar aquí y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 11 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 11. Ahora sacamos el marcador. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga porque vamos a coser después el tulipán. Jalamos aquí y se forma un nudito. Y esto lo vamos a reservar porque vamos a hacer la parte de la hoja y del tallo. Con el color verde vamos a tejer 11 cadenas. Pero aquí miren, van a dejar un poco de hebra más o menos así. ¿Por qué? Porque después esa hebra que vamos a dejar vamos a anudarlo adentro del tulipán. Entonces ahora tejemos 11 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Ahora vamos a retroceder acá desde la segunda cadena y vamos a empezar tejiendo un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente un punto alto, así. En el siguiente vamos a hacer un punto medio alto, en el siguiente hacemos un punto bajo y ahí hemos formado la hojita. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y las vamos a unir aquí, miren, en este punto de aquí, donde comienza la hoja, ahí lo vamos a unir con un punto deslizado. Ya, entonces ahí ingresamos ahí y hacemos ahí un punto deslizado, y en estos 3 puntos que nos quedan también vamos a hacer puntos deslizados, así, de esta manera vamos haciendo puntos deslizados hasta aquí el último punto y listo. Ahora vamos a hacer una cadena y dejamos un poco de hebra del mismo tamaño que esta con la que comenzamos y cortamos y jalamos aquí para que se forme un nudito. Y miren, ven, de esta manera nos ha quedado, este sería el tallo, y aquí vamos a colocar nuestra argolla, la vamos a colocar aquí, ya. Pero antes de colocar la argolla, esto lo vamos a anudar acá adentro del tulipán antes de cerrarlo, ya. Entonces aquí con la aguja lanera, miren, acá con la aguja lanera, con estos 2 hilos que nos quedan, vamos a ingresar en uno de los hilitos. Y aquí vamos, acá a un costado de donde esté el anillo mágico de este tulipán, a un costado vamos a entrar y vamos a meter uno de los hilitos, porque lo vamos a amarrar por dentro. Y el otro hilito también lo vamos a esconder con la aguja lanera, acá al otro costado del anillo mágico, ahí vamos a ingresar el otro hilo de acá. Entonces ahora que esos 2 hilos están adentro, volteamos acá nuestro tulipán para poder amarrarlo bien y hacemos aquí unos 3 nuditos. Ahí va 1, 2 y 3 nuditos. Y este hilo se va a quedar ya por dentro, lo cortan un poco más pequeño nomás para que se quede ahí. Y de esa manera ya queda bien asegurado el tallo, ¿ya? Y ahora le vamos a poner un poco de relleno a la parte de adentro del tulipán. Le colocamos un poco de relleno, aquí tengo un poco, más o menos que quede hasta las 3/4 partes del tulipán el relleno. Cuando ya le colocaron el relleno, aquí con la hebra que nos quedó, lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar de esta manera, miren. Lo doblamos así a la mitad, que esto quede a la mitad, y pasamos así por encima. Así, vamos a pasar 2 veces para que quede bien asegurado. Así. Y ahora lo vamos a hacer así. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer es pasar acá por la parte del medio, pasamos por el medio y salimos por este lado de acá, así, para agarrar todo junto, y jalamos bien para que cierre bien, y volvemos a pasar por encima de todos, así, y jalamos bien para que nos quede bien asegurado, ven, así. Y ahora por aquí, por un costado, vamos a hacer un nudito agarrando una pequeña hebra. Ahí hacemos un nudito y vamos a perder la hebra por acá adentro. Jalamos bien ahí para perder la hebra y cortamos la hebra que nos queda. Y le damos la forma acá a nuestro tulipán, ¿ven?
de esta manera. Ahora vamos a colocar esta argolla en la parte de aquí. Miren, acá ya le coloqué la argolla, nos quedaría así, de esta manera. También hice uno de color anaranjado y uno rojo. Lo pueden hacer en los colores que más les guste. Si los realizan, no se olviden de etiquetarme en sus redes como @tejidosyos. Aquí en la cajita de información les dejo siempre mis redes sociales para que ahí puedan etiquetarme en sus trabajos terminados. A mí me encanta ver los trabajos terminados y ver que les ha servido lo que yo les he enseñado. Si les ha gustado, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y las personas que ya están suscritas a mi canal, que siempre me dejan un like o un comentario, gracias por siempre apoyarme. Así yo voy a poder seguir creando contenido para ustedes. Eso sería todo por el video de hoy y nos vemos hasta el siguiente tutorial.